Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta entrega número 2 de la materia Fundamentos de Bases de Datos. Este grupo está integrado por Carlos Jimena Barahona, Iván Darío Real, José Alejandro Castañeda, José Alejandro Joya y Sandra Milena Barahona. En esta entrega les vamos a hablar de cómo implementamos nuestro sistema de gestión de bases de datos. Lo primero que nosotros hicimos fue normalizar la base de datos que habíamos realizado en la entrega 1. En esta oportunidad lo que hicimos fue normalizar los nombres de cada una de las bases de datos, buscando ante todo la simplificación y un correcto diligenciamiento de los nombres. Esta actividad la realizamos con cada una de las hojas de la base de datos, con la base clientes, con los empleados, con el cargo, con la base de vehículos, con la base de servicios a empleados, con una base de registro, con una base de servicios, con una base de repuestos y con una base que nos traía la factura. Asimismo, una base de factura a detalle y por último también con el diccionario de datos. Posterior a la normalización de los datos, procedimos a bajar los siguientes programas de Oracle. El primero, el modelador de datos. Lo segundo, la base de datos de Oracle XE. Y lo tercero, el desarrollador de Oracle, Oracle SQL Developer. Estos programas nos permitirían implementar nuestro SGBD en una herramienta más robusta y no en el Excel, que era en el cual lo veníamos manejando. Con el modelador de datos procedimos a realizar los modelos lógicos. En este caso realizamos varias tablas y cada tabla tenía una serie de campos y esos campos una serie de atributos. En este modelador podríamos indicar cuáles iban a ser las características de todos esos campos. A su vez podríamos ingresar una serie de comentarios. Con este modelador creamos entonces toda la estructura que habíamos registrado y que habíamos normalizado previamente en el Excel. Creamos entonces así la base de vehículos, la base de clientes, la base de repuestos, la base de facturas, el detalle de la factura, los empleados, el servicio que prestaba cada empleado, el cargo del empleado y a la vez una serie de registros que iban a ser normales en el desarrollo de este sistema gestor de base de datos. Una vez que habíamos realizado esto, procedimos a hacer la base o el modelo relacional. Este modelo relacional es muy parecido al anterior, pero ya teníamos las diferentes llaves que se iban a asociar en nuestras tablas. Con la información que generamos en estos modelos mediante el programa Data Modeler, procedimos a exportar la información. Por una parte, exportamos los diagramas en imagen, pero también los exportamos en código mediante un archivo DDL para que pudiéramos mirar esta información en nuestra base de datos. Entonces el programa nos exportó no solo toda esta serie de códigos que nos permitirían posteriormente crear nuestras tablas en nuestro desarrollador de Oracle. Así pues, no solamente obtuvimos el modelado de los datos y unos gráficos, sino que también obtuvimos nuestro código para realizar las diferentes tablas en el desarrollador. Adicionalmente, el modelador de datos nos exportó la información para crear nuestras tablas.
también incluía los diferentes comentarios. Por otro lado, creamos una conexión a nuestra base de datos. A esta conexión le brindamos el nombre de fundamentos. Asimismo, creamos un usuario y creamos una especie de partición que nos permitiría observar nuestras bases de datos de una manera independiente, sin que se confundieran con las bases de datos que venían por defecto en la herramienta de Oracle. Con la información que habíamos obtenido del modelador, ingresamos a nuestro desarrollador y empezamos a registrar los diferentes procedimientos para creación de tablas, para creación de comentarios y para actualización de las mismas. Esta información nos permitió crear la tabla cargo, la tabla cliente, empleado, factura, factura detalle, registro, repuesto, servicio, servicio empleado y vehículo. Sin embargo, la labor no termina allí. No solamente debemos crear las tablas, sino que debemos empezar a registrar información. Esa información la registramos por una parte de manera manual en el desarrollador. Pero por otra parte, también lo realizamos mediante la opción que nos brinda el desarrollador, que fue la importación de datos. Esto nos permitía optimizar los tiempos, pero también nos permitía observar las diferentes instrucciones que se iban desarrollando en nuestro sistema gestor de base de datos. Cada vez que terminábamos una consulta, cada vez que terminábamos de cargar alguna base de datos o alguna información, procedíamos a realizar la consulta de la base de datos para confirmar que había sido ejecutado correctamente nuestra instrucción. Y era así como veíamos las diferentes consultas de la información que íbamos cargando. Este procedimiento lo hicimos con cada una de las tablas que habíamos creado de manera previa. Es decir, que actualizamos toda la información de estas tablas basado en la información de los diferentes archivos de Excel que teníamos. Y fue así como construimos nuestro sistema gestor de base de datos. A las conclusiones que llegamos son las siguientes. Lo primero es que la normalización de la base de datos y de la información es un proceso muy importante en la correcta implementación de un sistema gestor de base de datos. Lo segundo que podemos concluir es que existen herramientas potentes y gratuitas en el mercado que nos permitirán implementar un sistema gestor de base de datos sin incurrir en grandes costos debido a licencias de software. Lo otro que podemos concluir es que una diagramación correcta y preferiblemente realizada con un modelador de datos nos permitirá posteriormente migrar toda esta información al desarrollador sin necesidad de generar reprocesos
debido a volver a escribir o diagramar la información. Otra conclusión a la cual llegamos es que es necesario o se recomienda que un gestor en inteligencia de negocios maneje lenguajes de programación y los lenguajes en el manejo de base de datos para que pueda entender y aprovechar de mejor manera la información que los sistemas de gestor de base de datos le brindan. Lo último es que también se debe tener mucha atención al detalle. En nuestros sistemas de gestor de base de datos, cualquier coma o cualquier dato mal registrado o mal dimensionado en nuestro sistema gestor podrá generar errores e inconsistencias en la información y no podremos manejarla, cargarla o actualizarla de manera correcta. Eso es todo por nuestra presentación. De antemano les agradecemos por haber mirado este video. Que tengan un feliz día.